Entrevistas que lo conectan al mundo. Así amaneció. Con no mucha sorpresa, pero sí con aires de sabor. La semana pasada veíamos cómo Boris Johnson se paraba afuera de la casa de la casa de él, la famosa Downing 10, y renunciaba a ser ministro y renunciaba al líder de su partido. Para hablar del tema y para que nos cuente más en detalles, estamos llamando a la cadena número 1 de noticias del mundo y sobre todo del Reino Unido, a José Pinochet. Él es periodista de la BBC, todos los días ustedes lo escuchan aquí en el BBC Minute. Vamos con lo primero, que nos cuente un poquito. José, buenos días. ¿Por qué termina renunciando Boris Johnson? Sí, muy buenas tardes. Ya es hora de acá de Londres. Un gusto estar con ustedes. La verdad es que terminan renunciando porque ya no puede hacer frente a la ola de escándalos en la cual se vio sumergido su gobierno en los últimos meses. Al final fue tanto lo que pasó, tantas las complicaciones que fue teniendo, que incluso sus propios ministros o los ministros más aliados de su gobierno, más leales a lo que ha sido toda esta campaña, la administración de Boris Johnson de 2019, ellos renunciaron, el ministro de Finanzas, el ministro de Salud, y eso derivó una ola de renuncias de parte del gabinete e incluso miembros parlamentarios conservadores que el propio Johnson nombró para sustituir a la gente que se iba renunciando, también iban saliendo del gobierno. Y todo porque el último escándalo fue ya la gota que rebalsó el vaso. Estamos hablando del parlamentario Chris Pincher, que a él se le acusó de acostar sexualmente a unos hombres en un momento pasado, y Johnson, sabiendo de esta denuncia sobre este parlamentario, lo nombró como parte de su gobierno, como jefe de filas de su plantilla de su gobierno. Esto, por supuesto, ya fue muy mal visto por muchos miembros conservadores, y a Boris Johnson no le quedó otra que renunciar como líder del Partido Conservador y por ende tener que renunciar a ser el primer ministro. José, explícanos algo. En Latinoamérica no estamos muy acostumbrados a la forma que se gobierna en Inglaterra. Aquí tenemos elecciones presidenciales. No entendemos mucho el renuncia, pero sigue todavía como primer ministro, y el que lo suplante a él como líder del partido será el nuevo primer ministro. ¿Cómo funciona este tema? Exactamente. Recordemos que aquí la jefa de Estado es la reina Isabel II, y lo que es la parte política se maneja a través del Parlamento, de la Cámara de los Comunes, Cámara de los Lores. En la Cámara de los Comunes son partidos los que forman, son diputados que son elegidos en sus propios municipios, y ellos son los que están representando al pueblo en la Cámara de los Comunes, que es en sí el Parlamento. Entonces, cuando hay elecciones presidenciales, o no son presidenciales, sino elecciones para ser primer ministro, lo que uno vota es el partido, más que lo que uno vota es al candidato como tal. Por supuesto, tiene una gran influencia, en este caso Boris Johnson, su personalidad, su figura pública fue determinante para que en 2019 el Partido Conservador ganara estas elecciones de manera abrumadora, una ventaja muy, muy amplia que no se había visto desde los tiempos de Margaret Thatcher en los años 80. Entonces, con este mandato, el mandato que le dio el pueblo británico fue al Partido Conservador y en este caso a su líder, que es Boris Johnson. Cuando él renuncia a ser líder del Partido Conservador, sigue siendo el Partido Conservador el que está gobernando. Pueden haber diferentes facetas, podría ser un momento en el cual no hay capacidad de gobernar y la reina podría incluirse o decidir que habría que cambiar o llamar a unas elecciones generales, pero eso todavía no es necesario, no lo
implementa, no lo sustenta lo que es la Constitución británica. Entonces, al renunciar a ser líder del Partido Conservador, lo que detona es una carrera para ver quién va a sustituirlo a él como líder del Partido Conservador, y esa persona va a asumir el rol del primer ministro siempre y cuando pueda formar un gabinete de gobierno. Son las 7 de la mañana con 13 minutos. Nos encontramos con José Pinochet, voz muy conocida para nosotros porque lo escuchamos en el minuto de la BBC. José Ronald Córdoba te saluda. Si bien Reino Unido podría ser que en su mundo de política esté contenta con la renuncia de su primer ministro, al contrario, en Kiev causa mucha desesperación, ¿no? Johnson es una de las personas de las personas internacionales metidos en política de su gran ayuda a Ucrania por la invasión rusa. Él había prometido 3.800 millones de libras esterlinas, es decir, aproximadamente unos 4.600 millones de dólares al año. ¿Cuánto cree que podría pesar esto para las intenciones rusas de seguir en una lucha contra Ucrania? La verdad es que no creo que vaya a cambiar mucho el apoyo de Reino Unido a Ucrania en el conflicto que está teniendo con Rusia. El apoyo, si bien Boris Johnson ha sido el líder que ha tratado de apoyar más a Volodymyr Zelensky, ha viajado a Kiev, se han visto juntos. Zelensky estuvo hablando ante el Parlamento británico después de la invasión de Rusia, pero yo creo que al ser el Partido Conservador el que se va a mantener en el gobierno, y estamos viendo los nombres que están ya poniendo su candidatura para sustituir a Johnson como líder de este partido, son personas que han formado parte del gobierno de Johnson en los últimos meses. Estamos viendo a Rishi Sunak, que es el favorito, que fue el ministro de Finanzas hasta el martes pasado. También vemos a Liz Truss, que es la ministra de Relaciones Exteriores, también acaba de presentar su candidatura. Y entonces yo creo que lo que va a ser la política exterior en este caso, especialmente en un tema tan directo, con una guerra que está prácticamente a la vuelta de la esquina aquí en Europa, yo creo que va a seguir siendo un apoyo abrumador para Ucrania, y también en el caso de recibir a refugiados ucranianos, como ha sido hasta el momento en este país. Son las 7 con 16 minutos, seguimos en la mesa de Así Amaneció con José Pinochet, de la BBC de Londres, a esta hora con nosotros. José, Greta Córdoba te saluda. Finalmente, después de la salida de Boris Johnson, por lo menos hay 9 candidatos para sustituirlo como primer ministro del Reino Unido. Los políticos también se someterán a una serie de votaciones, irán eliminando candidatos hasta que solo queden 2. ¿Qué conocen ustedes sobre estos candidatos? ¿Se han presentado, han dado propuestas? ¿Cómo se maneja ese tema allá? Sí, por supuesto. Un gusto saludarte, Greta. Ya son 11. Hoy hubo 11. 2 candidatos presentados, otros 2 candidatos presentaron sus opciones. La verdad es que va a ser un proceso que se espere, no se va a demorar mucho. Estos 11 candidatos tienen que ver, o esta misma tarde, ya el comité de 1922, se llama así, comité 1922, que son los parlamentarios conservadores que van a delinear cuál va a ser el proceso que se va a llevar a cabo a partir de ahora. Lo primero que se espera que exijan un número mayor de parlamentarios, de apoyo de parlamentarios, para ver qué tan poderosa es su candidatura. Hasta ahora, solamente con el apoyo de 8 parlamentarios, tú ya podías presentar tu candidatura, pero se espera que el comité suba esa cifra a 20 o por lo menos a un 10% de lo que es la bancada parlamentaria conservadora en este momento. Una vez eso, se espera que reduzca más o menos a 4 o 5 el número de candidatos que van a tener opciones de presentarse, y se va a llevar a cabo una serie de votaciones a lo largo de esta semana, y el objetivo es, como tú dices, reducirlo a 2, y a partir de ahí ya abrir la votación a todos los miembros conservadores, a todos los miembros del Partido Conservador a lo largo
y ancho de Reino Unido. Hasta ese momento pues, solamente van a ser los parlamentarios los que van a estar votando. Y cuando se tengan esos dos nombres, que va a haber esta mega votación de todos los miembros conservadores de acá, de Tierras Británicas, ya se va a conocer quién va a ser la persona que va a sustituir a Boris Johnson en el liderazgo de este partido. Por los tiempos, no se espera que esto suceda, sino hasta después de verano, después de agosto, a principios de septiembre. Pero si quieren tener por lo menos los dos nombres asegurados, o que se conozcan estos dos nombres, estos dos candidatos, antes de que la Cámara de los Comunes cierre sus sesiones por vacaciones, que va a ser a mediados entre el 21 y 22 de julio de este mes. José, el ciudadano de a pie, el que opina muchas veces muy contrario a la política, ¿cuál es su sentimiento después de los hechos de corrupción acusados a Boris Johnson y de la famosa fiesta en plena pandemia y en plena cuarentena? ¿Mantienen ellos un rechazo a Boris Johnson? La verdad es que Boris Johnson es un personaje, una figura que divide muchas opiniones. Recordamos lo que dijimos antes, que en 2019 ganó abrumadoramente las elecciones. Hay muchos que no les gusta la forma, sobre todo, en las cuales se expresa Johnson, su torpeza, aparente torpeza, pero ha sido un político muy, muy inteligente para llegar a donde está. De él, su apoyo a lo que fue la candidatura del Brexit para salir de la Unión Europea fue crucial para que el país votara en este referendo a favor de abandonar la Unión Europea. Pero sí está claro que lo que ha sido los escándalos que tú mencionas, las fiestas durante el confinamiento estricto que impuso su propio gobierno, donde mucha gente no pudo ir a funerales de seres queridos, no pudo acompañar a familiares en hospitales, enfermos, en situaciones de gravedad, y ellos celebrando. Incluso hubo una fiesta en la víspera del funeral del duque de Edimburgo, el esposo del príncipe Felipe, esposo de la reina, que también ha mermado mucho la confianza en lo que se podría tener en el gobierno de Boris Johnson. Las encuestas hablan de un alza últimamente a favor del Partido Laborista, que es el primer partido de oposición, pero incluso el líder laborista tampoco se ve como una persona o no es percibido como una persona que pueda liderar a ese partido dentro de un gobierno. Yo creo que al salir Boris Johnson o su figura, al dejar de ser líder del Partido Conservador, va a ser como un alivio para los conservadores, los que votaron por él o votaron por este partido en las pasadas elecciones, y yo creo que va a seguir habiendo un apoyo a lo que es el partido para que termine este periodo de gobierno que recordemos todavía le queda un par de años. Era José Pinochet, periodista de la BBC, y sobre todo lo escuchamos aquí todos los días con el BBC Minute de la BBC. José, muchísimas gracias y suerte a Londres y suerte a Gran Bretaña y suerte a ti. Un gran saludo, un gusto estar con ustedes. Un abrazo.